Muy buenas tardes. A nombre del 23º Ayuntamiento de Tijuana y por supuesto a nombre del Instituto Municipal de Arte y Cultura, les damos las gracias por permitirnos llegar a ustedes a través de las plataformas digitales tanto del IMAC como del Archivo Histórico de Tijuana. Continuando con la dinámica de presentación de acervos, de los acervos que comprenden las colecciones, las distintas colecciones del Archivo Histórico de Tijuana, y a propósito de la efeméride que hoy celebramos, 5 de febrero, Día de las Constituciones Mexicanas, traemos para ustedes la presentación de la colección denominada como la hemeroteca. Que vaya, su mismo nombre lo dice, está compuesto por las distintas colecciones de los distintos periódicos, diarios, semanarios, publicaciones catorcenales, quincenales, mensuales, bimestrales, trimestrales, anuales, números especiales, etcétera, que contienen la información que es considerada como del día al día, tanto de la nación, del Estado, pero sobre todo y particularmente importante, el acontecer diario de nuestra ciudad. Me voy a permitir compartir con ustedes esta presentación, en donde, bueno, ya comentábamos, la inquietud es presentar a ustedes poco a poco, gradualmente, las distintas colecciones del archivo. El día de hoy estaremos compartiendo con ustedes sobre la hemeroteca, que vaya, está compuesta por periódicos, ya comentábamos, cuya utilidad para la historia como fuente, por supuesto, es saber lo que se estaba diciendo, lo que se estaba viviendo, lo que se estaba compartiendo a manera de información entre la comunidad y entre la sociedad en un momento determinado. La hemeroteca del Archivo Histórico de Tijuana está compuesta por ejemplares que abarcan en tiempo desde la década de 1930 y por lo menos hasta el año de 2015. Se compone, por supuesto, de diarios, semanarios, publicaciones catorcenales, quincenales, mensuales, bimensuales, trimestrales y anuales. Se compone a su vez de periódicos comerciales, pero también de periódicos oficiales, como el Diario Oficial de la Federación y el Periódico Oficial del Estado de Baja California. También suplementos culturales y suplementos especiales, informes de gobierno, informes de obras públicas como la canalización del río Tijuana y cómo se fueron ganando los predios a partir de la construcción de esa obra que le cambió para siempre el rostro a nuestra ciudad. En lo que tiene que ver con los diarios, podemos contar los que están aquí enlistados. Están viendo en pantalla capturas de las bases de datos digitales y virtuales que componen las colecciones de nuestro archivo. En lo que tiene que ver con los diarios, tenemos, tenemos disponibles para la consulta de todo nuestro público, tanto el Heraldo de Baja California, que de hecho es la colección más consultada del Archivo Histórico de la ciudad y la que abarca más tiempo. Podemos leer el acontecer diario nacional, regional y local desde 1941 hasta el año 2001, el Heraldo de Baja California, pero también el Mexicano, el periódico Frontera, El Sol de Tijuana, Diario 29, La Voz de la Frontera, Esto, Diario Deportivo, Cambio Tijuana, El Debate Diario, la segunda edición del Mexicano, La Tarde de Baja California y Baja California. En lo que tiene que ver con la subcolección de la categoría de semanarios, tenemos Empleos 2008-2009, ABC del año 1999 a 2016, Bitácora desde el 96 al 2009, Blanco y Negro, Buenas Noticias, Cambio 29, Cicuta, 5 de mayo, Contacto Baja California, Diario de San Diego, Ecos de Rosarito, El Avance, El Heraldo de Hoy, que es uno distinto al Heraldo de Baja California, por cierto, El Imparcial, El Informador de Baja California, El Latino San Diego, El Periódico de Baja California, Expediente Público, Foro, Impulso de Baja California, Info Baja, Inventario, La Guía, La I, La Jornada Baja California, La Prensa San Diego, La Voz de Tijuana, Misión Política Nacional, Pizarra, Presencia, Punto, Radar, Rumbo Político, San Diego Weekly Reader, Semanario Baja California, Séptimo Día, 7 Días, Tiempo de Baja California, Tinta Libre, Tribuna de Baja California y, por supuesto, el Z. En la categoría de catorcenales tenemos Atención 2003-2005, El Analista, El Efectivo, El Policiaco de Baja California, Empléate en Tijuana, Gaceta Empresarial, Gaceta Universitaria UABC, Gestión, Siglo XXI, Tribuna Pública y Universo Noticioso. En quincenales, Deportes, Ecológico, Líneas, Mosaico, Norte Empresarial, Poder 29,
quincenal de las Californias, super niños y todo ahorro. En mensuales también tenemos bastantes, un universo muy interesante de merografía, agenda cultural, alimentos y bebidas, Avenida, Baja California, BIT UABC, Boletín Estatal Baja California, Borders, Frontera, Vox Latino, Buenas Nuevas, Comunicadores de Baja California, Criacuervos, Cultivarte, Discover Baja California, El Arte de Vivir, el Vitache Times, el Maquilador Motivacional, el Motivador, el Regional, La Voz del Cambio, Eres Posada, Escenario Tijuana, Esquina Vocacional, Frontera Gay, Gaceta Legislativa, Global Tijuana, Héroes, IPACUAC del Instituto Tecnológico de Tijuana, La Cruz de California, La Gaceta del Comercio, La Mesa Tu Delegación, Metrópoli, Norte Empresarial, Noticias, página 15, página 16, que ambos fueron suplementos de los respectivos ayuntamientos de Tijuana, Panorama Evangélico, Percepciones, Periódico Baja California, Promo Ofertas, Radiante, Red Inmobiliaria, Red Social, Regional del Noroeste, Cine Informa, Solidaridad, una publicación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la sección 37, por supuesto, Tabla 9 del Instituto de Cultura de Baja California, o de lo que era en ese momento el Instituto de Cultura de Baja California, Tiempo, Tijuana, Tijuana Metro, TJ, Todo Ofertas, Todo Salud, Tourist Guide, Tu Casa, Un Tiempo para Reflexionar, Bocetis, la Gaceta Universitaria de Cetis Universidad y Zona Pleasure. En la categoría de bimestrales, pocos, Baja California Hoy, Enlaces, H&E y Noticias Padres. Trimestral, solamente la que se registra con el título de El Puente. Las publicaciones anuales, ITVs, El Mentor, Gobierno y Site 94, que tiene que ver con las exposiciones tituladas Insights aquí en esta frontera. En las categorías de suplementos tenemos aquellas que comprenden el Heraldo, pero también suplementos del Mexicano como Identidad, los suplementos del Sol de Tijuana, Frontera, de Union Tribune, de Dominical ABC, inventario del Diario 29, inventario del periódico ABC, Pioneros de Baja California y una publicación titulada Somos Hermanos. Otras publicaciones hemerográficas dentro de esta colección del Archivo Histórico de Tijuana, ya comentábamos, el Diario Oficial, que nos da el acontecer diario en materia de ley, en materia de acuerdos políticos hechas a nombre de la Federación, pero también del Periódico Oficial del Estado de Baja California, donde se comunica a la sociedad, respectivamente a la federal, pero también a la estatal, todos los acuerdos que se han convertido en ley. Si algo que no esté publicado en esos espacios no puede ser considerada como una ley vigente. Dentro de una colección que denominamos como Varios Antiguos, un periódico conocido como La Frontera, que da algunos aspectos de la década, algunos aspectos en Tijuana en la década de 1930, pero también ABC, Baja California, Diario de Baja California, El Imparcial, Extra, Punto, Cambio 21, Reportaje, Noticias, Baja California, Presente, Liberal, El Liberal, Punto Rojo, Canalización del río Tijuana y urbanización de los terrenos rescatados de su cauce. Son del tipo de publicaciones especiales para informar, en este caso, de avances de obras. Noticias, Las Calaveras Tijuanenses, Tribuna de la Industria Maquiladora, La Quincena y Renacimiento, que en conjunto abarcan de la década de 1970 a la década de 1990. Como podemos ver, son publicaciones que al consultarlas nos dan cuenta del acontecer diario de la región, de la federación, pero sobre todo de nuestra localidad, la ciudad de Tijuana. A manera de ejemplo, ponemos esta vista, esta plana correspondiente al Heraldo de Baja California. Comentábamos, es el periódico, la colección de la hemeroteca más consultada del Archivo Histórico de Tijuana, tanto por nuestro público como por investigadores y estudiantes especializados en las ciencias sociales. Traemos a ustedes esta plana del Heraldo de Baja California con fecha del 5 de febrero de 1943. La efeméride del 5 de febrero, por supuesto, es lo que tiene que ver con el Día de las Constituciones Mexicanas, tanto la de 1867 como la de 1917. En un día como hoy, pero de 1943,
se estaba reportando al público que cayó un avión de Estados Unidos cerca de esta ciudad, es decir, aquí en Tijuana. Recordemos que es el contexto de la Segunda Guerra Mundial, es un contexto y es una coyuntura para nuestro país. El presidente Manuel Ávila Camacho estaba convocando a esta expresión de nacionalismo conocida como la unidad nacional, que fue un punto de inflexión y de reflexión muy importante para el recién estrenado Estado postrevolucionario. Había pasado el maximato, había pasado el sexenio de Lázaro Cárdenas y bueno, al presidente Caballero le estaba tocando enfrentar un contexto de guerra mundial en un momento en que, bueno, México se estaba redefiniendo, se estaba reorganizando porque acababa de culminar 20 años antes apenas la etapa armada de la Revolución Mexicana y se estaba en pleno proceso de construcción de eso que fue denominado como la revolución institucional o institucionalizada, según se vea. El contexto es de guerra, el contexto del discurso nacional es de la unidad nacional, permeó por supuesto en todos los niveles de la vida pública de este país, de este estado, de esta sociedad, y era muy, muy importante, a pesar de los acontecimientos en el contexto de la Revolución Mexicana de 1915 a 1943, era muy importante celebrar las efemérides que componían o que estaban componiendo, redefiniendo el panteón mitológico, el panteón cívico nacional. Y por supuesto, el 5 de febrero de 1943, una nota de primera plana, además de la noticia de que cayó un avión de Estados Unidos cerca de esta ciudad, insisto, repito, el contexto era de guerra mundial. Bueno, pues en primera plana también se estaba anunciando que hoy se celebra, o ese día se celebró, así como el día de hoy, 5 de febrero de 2021, pero en 1943, se celebró un aniversario más de la Constitución mexicana y podemos ver en primera plana y al centro de la misma una imagen de nada más y nada menos que de don Venustiano Carranza, el artífice de la Constitución de 1917, que por supuesto de una u otra manera sigue rigiendo la cuestión legal, la situación social, hasta hoy en día en nuestro país. Como sabemos, nada está por encima de esa ley de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, todo lo que tiene que ver con la vida pública y privada de este país, de una u otra manera, es normada, se norma a través de esta Carta Magna. Bueno, como podemos apreciar en la noticia central de la primera plana, Venustiano Carranza, cuya memoria se venera hoy, dice la nota, están convocando, por supuesto, a una grandiosa velada literaria musical hoy, es decir, ese día, 5 de febrero de 1943, en el Zaragoza, es decir, en el Benemérito Centro Mutualista de Zaragoza. Las efemérides oficiales en la ciudad de Tijuana siempre fueron motivo de celebración, de recuerdo, de desfile o, como en este caso, de reuniones culturales. Y bueno, en ese momento se estaba convocando para el aniversario número 26 de la promulgación de la Constitución Política Mexicana, pero además, como podemos ver, conforme van apareciendo los círculos rojos en la plana, en la pantalla, además también se estaba convocando un reconocimiento de la Asociación de los Constituyentes del 17, es decir, se estaba homenajeando a los sobrevivientes del proceso de la definición de la Constitución de 1917, que de una u otra manera pues también se tomó como base muchos de los preceptos, muchas de las leyes, muchas de las filosofías y de las reflexiones de la Carta Magna Mexicana del siglo XIX, promulgada en el contexto de la definición del rumbo liberal y moderno de nuestro país. Estamos hablando por supuesto, de esa época conocida como la Reforma, pero sobre todo la República Restaurada, esas leyes que se promulgaron entre 1857 y 1867. Se reunieron hoy en Toluca, México, los constituyentes, es decir, los sobrevivientes del proceso de 1917. Como vemos, esta nota del 5 de febrero de 1943 no únicamente hace alusión ampliamente a la efeméride, sino al contexto social, al contexto político, al contexto nacional, al contexto de guerra de ese momento. Y traemos también esta otra plana de un 5 de febrero, pero de 1968. En la década de los 40, comentábamos, el discurso era de unidad nacional, se estaba convocando en una expresión de nacionalismo a que la sociedad sumara esfuerzos y que se construyera un solo frente porque México estaba participando
de frente y de lleno en ese momento en la Segunda Guerra Mundial. Se estaban tomando todas las precauciones y todas las previsiones necesarias, tanto en las cuestiones económicas como en las cuestiones bélicas. Eventualmente nuestro país participó en las acciones de esa guerra, particularmente en el escenario del Pacífico, con un escuadrón aéreo, el Escuadrón 201, pero para el año de 1968 el panorama era otro, el panorama era de inflexión y de crisis del modelo del Estado mexicano vigente en ese momento. Esa crisis hizo explosión con los movimientos a lo largo y a lo ancho de nuestro país, con los movimientos sociales liderados por estudiantes, una nueva generación que ya entendía muchos de los preceptos de las leyes y de la democracia y que estaban exigiendo participar activamente, libremente, transparentemente en las cuestiones políticas, económicas, sociales y culturales. Y bueno, sabemos la triste historia que llevó al lamentable episodio, al sangriento episodio del 2 de octubre de 1968. El contexto es otro, como podemos ver en la plana del 5 de febrero de 1968. Ya no es un contexto de guerra externa, pero quizás sí de guerra interna, de tensión política al interior de nuestro país. Una tensión política definida por situaciones, por el contexto global, ese contexto conocido como la Guerra Fría. Podemos leer en la nota principal: vitales acuerdos tomó la Comisión de las Californias. Ya no se hablaba de guerra, pero sí se hablaba de situaciones de índole fronterizo, como vemos que hay una banda de estafadores, situaciones también de índole que pueden ser consideradas en la época como de seguridad pública local, pero vaya, vemos en el cintillo, en la parte superior de la plana del 5 de febrero de 1968, que bueno, se está convocando a un homenaje más a la Constitución mexicana. Podemos ver cómo se convoca o cómo se está anunciando que en el salón de la CTM, la Confederación de Trabajadores Mexicanos, uno de los sindicatos históricos más importantes de la historia revolucionaria de nuestro país, a las 18 horas se efectuaría el 5 de febrero de 1968 el acto organizado por un partido político local, pero también con alcances nacionales, y bueno, que en esa época pues estaba indiscutiblemente en el poder. Y bueno, en los círculos más pequeños se habla de lo magnífico que sería la celebración por un aniversario más de la Constitución mexicana en ese año 1968, principalmente en la capital de nuestro estado. Como podemos ver, la hemerografía es una fuente histórica muy importante para poder comprender lo que sucedía en el día a día, en distintos momentos, en distintas temporalidades, en distintos fenómenos, en distintos espacios determinados. Tijuana no está exenta de información de esta índole. Como podemos ver, la hemeroteca abarca situaciones, abarca periodos, abarca escenarios y aconteceres muy importantes, y podemos dar cuenta de ellos en las colecciones o a través de las colecciones del Archivo Histórico de la Ciudad, nada más y nada menos que desde la década de 1930, y por lo menos en sus distintas colecciones, en sus distintas expresiones, semanarios, diarios, publicaciones mensuales, bimestrales, trimestrales, etcétera, lo que ya se comentaba en esta misma charla, en este ejercicio de difusión de la colección de la Hemeroteca del Archivo Histórico de Tijuana. Pues el acontecer diario que nos pueden ofrecer muchas luces de eso llamado pasado, que es motivo, por supuesto, pues de fuentes para la historia, de mejor conocimiento de nuestro pasado, que pues es la razón de ser del Archivo Histórico de la Ciudad. Divulgar, conservar para divulgar el pasado histórico, el pasado cultural de nuestra ciudad. De nuevo, muchísimas gracias por su atención y bienvenidos al Archivo Histórico de Tijuana, a la consulta de estas colecciones, por supuesto, conservando medidas de sana distancia, porque el tema de la nueva normalidad del COVID-19, dictada por el COVID-19, así nos lo exige. Los invitamos a que sigan atentos a la cartelera cultural del Instituto Municipal de Arte y Cultura y también los canales de difusión del Archivo Histórico de Tijuana, para que estemos pendientes y estemos al tanto de las medidas que estamos tomando, para que nuestro público, ustedes, vengan a consultar los acervos como la hemeroteca del Archivo Histórico de Tijuana. Muchísimas gracias y hasta pronto. Buenas tardes.